Brindé solo a medianoche. Volví a casa a la 1 de la madrugada. Abrí la puerta con cuidado para no despertarla, y mientras caminaba por el pasillo oscuro, sin saberlo todavía, estaba pisando el primer escalón de la caída más larga de mi vida. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Rodrigo Navarro Fuentes. Tengo 53 años y llevo 27 ejerciendo como perito contable judicial en Madrid. 27 años revisando balances, detectando irregularidades, rastreando el dinero que la gente mueve cuando cree que nadie está mirando. Soy bueno en mi trabajo, muy bueno. Lo que no sabía es que mientras yo pasaba los días buscando fraudes en las cuentas de desconocidos, el mayor fraude de mi vida se estaba construyendo en mi propia casa, delante de mis propios ojos, con una precisión que habría admirado en cualquier otro contexto. Me casé con Beatriz Salcedo Morán en septiembre de 1996. Una iglesia pequeña en Salamanca, 25 invitados, una comida sencilla en un restaurante del centro histórico. Yo tenía 29 años. Ella 26. Era una época distinta en todos los sentidos. Uno todavía firmaba contratos con papel y bolígrafo. El teléfono de casa era el único teléfono que existía, y la palabra Internet era algo que aparecía en las revistas de informática que nadie entendía del todo. Esa misma semana, en la gestoría donde trabajaba entonces, habían instalado el primer ordenador con conexión dial-up, y los compañeros íbamos a mirarlo por turnos como si fuera una atracción de feria. Así era el mundo en que empezamos. Beatriz y yo construimos nuestra vida con la lentitud y la firmeza de quienes no tienen prisa. Primero, el piso de alquiler en Carabanchel, luego el apartamento propio en Leganés, y finalmente, hace 15 años, el de Madrid capital, donde todavía vivo. Tuvimos un hijo, Marcos, en 1997. Trabajé mucho durante esos años, demasiado, si soy completamente honesto. Hubo periodos enteros en que llegaba a casa cuando Marcos ya dormía y salía antes de que despertara. No lo cuento como excusa, lo cuento como dato, porque los datos no mienten, y ese dato en particular tiene un peso que tardé demasiado tiempo en reconocer. Pero hasta el 31 de diciembre de 2023, yo creía que lo nuestro era sólido. 27 años, 3 meses y 14 días de matrimonio, y yo lo creía absolutamente sólido. Eran las 5:23 de la tarde cuando sonó el teléfono en la oficina y vi el nombre de Beatriz en la pantalla. No era raro que llamara a esa hora. Lo raro fue la voz. Rodrigo. Una pausa. Amor, no me encuentro bien. Era una voz débil, aplastada contra la almohada, con esa textura específica que tiene la gente cuando el cuerpo no responde. Beatriz era una mujer sana. No recuerdo haberla visto postrada en cama más de 4 o 5 veces en todos estos años. Cuando enfermaba de verdad se notaba, y aquella voz sonaba de verdad. ¿Qué tienes? Creo que fiebre. Me tomé la temperatura hace un rato, 38,4. Me duele la cabeza, me duelen los huesos. Rodrigo, esta noche no voy a poder ir a la cena de tu hermano. La cena de fin de año en casa de Enrique, en Pozuelo de Alarcón. 14 años sin faltarla. El cordero que mi cuñada Rosa empezaba a preparar desde el día anterior, las copas de cava al filo de la medianoche, los sobrinos corriendo por el pasillo, una de esas tradiciones que uno da por permanentes, como el frío de enero o el café de las mañanas. No te preocupes, le dije, quédate en casa descansando. Yo voy y les explico. ¿Seguro que no te importa ir solo? Beatriz, tienes fiebre, no tiene más vueltas. Hubo una pausa breve antes de que respondiera. Eres buena persona, Rodrigo. Esa frase. En ese momento me sonó a ternura genuina. Ahora, con todo lo que sé, me suena a otra cosa completamente distinta. Llegué a casa de Enrique a las 9:15 de la noche. Todos pusieron cara de comprensión cuando expliqué lo de Beatriz. Mi cuñada Rosa dijo que le mandaría un mensaje. Alguien hizo un comentario amable sobre empezar el año nuevo con antibióticos. Me senté en mi sitio de siempre, junto a la ventana que da al jardín,
y estuve un momento mirando la silla vacía a mi lado sin poder evitarlo. 27 años de noches de fin de año juntos. Una silla vacía no debería pesar tanto. Pesaba. La cena fue lo que fue. Hablamos de trabajo, de los hijos de Enrique, de cómo los precios no dejaban de subir, de una serie de televisión que todo el mundo veía menos yo porque, entre las pericias y los informes, nunca encontraba el momento. A las 12 en punto levanté la copa con todos, dije «Feliz Año Nuevo» con una sonrisa que debió de parecer entera, y brindé solo. Salí a la 1:10 de la madrugada. El frío de Madrid esa noche era el frío limpio y seco de finales de diciembre, el que corta sin empapar, el que te mete las manos en los bolsillos sin pedirte permiso. Conduje por una ciudad casi vacía, con los semáforos parpadeando en ámbar y algún cohete suelto todavía iluminando los tejados a lo lejos. Aparqué en el garaje a la 1:04. El ascensor subió despacio, con ese traqueteo leve en el tercer piso que llevamos años sin reportar a la comunidad de vecinos y que cada vez que lo escucho pienso que esta vez voy a llamar al administrador. Y nunca llamo. Entré al apartamento sin hacer ruido. El pasillo estaba a oscuras. Ese silencio espeso y quieto que tienen los pisos cuando todos duermen. Un silencio que uno aprende a reconocer después de décadas de volver tarde del trabajo. Colgué el abrigo en el perchero. Me quité los zapatos y entonces lo vi. Sobre el mueble del pasillo, enchufado a la regleta de la pared, el tablet familiar estaba cargando. La pantalla apagada, el cable ordenado. No estaba ahí cuando me fui por la tarde. De eso estaba seguro. Pensé, sin detenerme demasiado en ello, que Beatriz lo habría sacado del cajón para entretenerse mientras estaba en cama y que lo habría traído hasta el pasillo a cargar antes de dormirse. Era la explicación más lógica del mundo. Continué hacia el dormitorio, la puerta entreabierta. Beatriz dormía de lado, de espaldas a la puerta, tapada hasta los hombros con el edredón. En la mesilla de noche, una caja de paracetamol y un vaso de agua a mitad. No la desperté. Me desnudé en silencio, me metí en la cama con cuidado de no moverla y me quedé un momento mirando el techo en la oscuridad. Pensé que mañana le prepararía el desayuno. Pensé que menos mal que el 1 de enero no había que madrugar. Y me quedé dormido. Lo que no sabía entonces es que esa imagen, ella inmóvil bajo el edredón, el techo oscuro sobre mí, el tablet silencioso en el pasillo, era la última fotografía de una vida que todavía no sabía que ya estaba terminando. El 1 de enero amaneció con el cielo blanco de Madrid, ese blanco uniforme y frío que no promete lluvia pero tampoco sol, que se queda suspendido sobre la ciudad como una tela sin costuras. Me levanté antes que ella. No hice ruido. En la cocina, mientras esperaba que hirviera el agua para el café, escuché el silencio del apartamento con una atención que no tenía la noche anterior. Era un silencio distinto al de cuando uno está solo. Era el silencio de alguien que duerme en la habitación de al lado, ese ruido de fondo que no se escucha, pero se nota en el cuerpo de una manera que es difícil de explicar y muy fácil de reconocer después de casi 3 décadas durmiendo bajo el mismo techo. Beatriz bajó poco antes de las 10, envuelta en la bata gris de franela que llevaba años usando, con el pelo suelto y unas ojeras genuinas que me detuve a mirar un segundo. Estaba pálida de verdad. No era la palidez del cansancio ni del mal sueño. Era esa palidez plana y apagada que deja la fiebre cuando cede a medias. «Siéntate», le dije, apartando la silla. Se sentó despacio, apoyando los codos sobre la mesa. «Me duele todo, como si los huesos pesaran el doble». Le puse el café con leche delante, pan tostado, un vaso de zumo recién exprimido, porque Beatriz siempre decía que el envasado no era lo mismo. Uno de esos detalles pequeños que uno aprende sin esfuerzo a lo largo de 27 años de convivencia y ejecuta en piloto automático, sin ningún mérito especial. Se tomó el café a sorbos cortos y dejó las tostadas a mitad. Antes de las 11 fui a la farmacia de la calle Mayor. Paracetamol adicional, jarabe para la garganta, vitamina C efervescente y ese spray nasal específico que Beatriz prefería porque no le dejaba regusto.
El farmacéutico de guardia, un hombre joven con gafas redondas, envolvió todo en una bolsa sin comentarios. Volví andando por la calle casi desierta, con el frío seco del año nuevo metiéndose por el cuello del abrigo y los escaparates todavía con los carteles de las rebajas a medio colocar. Los días siguientes cayeron uno detrás del otro, con la parsimonia particular de principios de enero, cuando el mundo no ha terminado de arrancar y parece que el tiempo se permite circular más despacio que de costumbre. El 2 de enero, Beatriz pasó la mañana entera en cama. Yo trabajé desde el estudio. Tenía 2 informes periciales con plazo en la segunda semana del mes y aquellas horas de quietud doméstica me permitieron avanzar más de lo esperado. De vez en cuando dejaba el bolígrafo. Escuchaba si había movimiento al fondo del pasillo y si no lo había, volvía a los números. A mediodía le preparé un caldo. No de tetrabric, desde cero, con la carcasa de pollo que guardaba en el congelador, zanahoria, puerro, una rama de apio y una hoja de laurel. Tardé casi 2 horas. El apartamento olía a vapor caliente y cocina de invierno cuando entré al dormitorio con el tazón grande de cerámica azul que siempre usábamos para las sopas. «Rodrigo, no hacía falta que...» empezó a decir. «Come», la corté sin brusquedad. Se lo tomó entero. Eso me dio una satisfacción silenciosa y sin nombre, de esa clase de satisfacción que no necesita ser comentada para existir. Lo que ocurrió a la mañana siguiente tiene ahora, con todo lo que vino después, un peso que en aquel momento era completamente invisible. Era el 3 de enero, pasaban unos minutos de las 9. Yo estaba en el estudio con la segunda pericia abierta sobre la pantalla. Un análisis de movimientos contables de una sociedad limitada con presuntas irregularidades en los ejercicios fiscales anteriores. El tipo de trabajo que exige atención total, cifra a cifra, asiento a asiento. Beatriz abrió la puerta sin llamar, lo que no era habitual en ella. Se quedó en el umbral, con la mano apoyada en el marco. «Puedes traerme el tablet cuando puedas. Me aburro demasiado tumbada. Con el móvil se me cansa la vista enseguida». No levanté la mirada del informe de inmediato. Le dije que en 10 minutos se lo llevaba. «Sin prisa», respondió, y cerró la puerta con suavidad. Se lo llevé a los 15 minutos, tal como estaba, apagado, con el cable enrollado junto. Lo dejé sobre la mesilla de noche. Ella me agradeció con media sonrisa cansada, el tipo de sonrisa que uno interpreta como agotamiento genuino y que encaja sin esfuerzo en la imagen de una mujer convaleciente. Salí del dormitorio y volví al informe que me esperaba. No hubo nada más que eso, una petición sin importancia, una respuesta sin importancia, una puerta que se cierra. Así de invisible puede ser el momento exacto en que alguien te mira a la cara y te convierte en un instrumento útil. Durante esas horas en que ella estuvo con el tablet, yo seguí trabajando. De fondo, el sonido de la calefacción, algún vehículo en la calle de abajo, el chisporroteo seco del radiador del pasillo que protestaba cada invierno. El apartamento tenía esa atmósfera densa y medicinal que se instala cuando alguien enferma puertas adentro. Ventanas selladas, el olor persistente del humidificador de eucalipto que Beatriz ponía desde hacía años nada más llegar el frío, todo cerrado y quieto, como si el mundo exterior no tuviera permiso para entrar. Por la tarde fui a llevarle una infusión de jengibre con miel. La encontré dormida con el tablet apoyado contra la almohada, la pantalla ya apagada por inactividad. Lo recogí con cuidado y lo coloqué sobre la cómoda sin encenderlo. Salí sin hacer ruido, cerré la puerta con 2 dedos. En la cena, Beatriz comió más. Un plato de pasta con mantequilla, me contó hace muchos años que era lo que pedía de pequeña cuando estaba enferma, una costumbre que le venía de su madre. La vi terminar el plato con algo parecido al apetito real, y pensé que lo peor había pasado. Le dije que mañana ya estaría mejor. Ella dijo que esperaba que sí, que el cuerpo no le respondía como antes. A las 11 de la noche, con ella ya durmiendo, fui a la cocina a limpiar los cacharros del día. El apartamento estaba en calma. El informe pericial estaba casi terminado. Mañana sería el 4 de enero. La ciudad recuperaría su ritmo. Los colegios y las oficinas volverían a encenderse
y la vida continuaría exactamente como siempre. Eso era lo que pensaba mientras fregaba el último plato bajo el chorro de agua caliente, mirando sin ver los tejados oscuros de Madrid al otro lado de la ventana. A las 3:17 de la tarde del día siguiente, sonó el teléfono con el nombre de Aurelio Domínguez en la pantalla, y la vida dejó de ser lo que yo creía que era. Aurelio Domínguez Peral lleva siendo mi amigo desde 1988, cuando coincidimos en el segundo año de carrera en la Universidad Complutense. 35 años de amistad, que en términos prácticos significa que nos conocemos demasiado bien para andar con rodeos innecesarios. Aurelio no es hombre de llamadas largas ni de conversaciones que se van por las ramas. Cuando marca mi número, tiene algo concreto que decir. Por eso, cuando descolgué el teléfono a las 3:17 de la tarde del 3 de enero de 2024, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio de 2 o 3 segundos antes de que hablara, que en Aurelio equivale a lo que en otro hombre sería un largo discurso previo. Rodrigo, otra pausa. ¿Estás solo? Estaba en el estudio, con el informe pericial casi cerrado sobre la pantalla y el café de las 3 enfriándose en el borde del escritorio. Sí. ¿Qué pasa? Necesito enseñarte algo antes de que lo veas de otra manera. Habló despacio, eligiendo las palabras con una precaución que no le reconocía. Pasé el fin de año en Marbella, en el Hotel Puente Romano. Ya sabes, lo de siempre con los de la empresa de Tomás. El caso es que en el complejo había más de una fiesta esa noche, varios salones distintos. Un conocido nuestro, Rafael Ortega, el que estuvo en la boda de mi sobrina, no sé si lo recuerdas, estaba en otra de esas celebraciones y en un momento dado me mandó una foto por el grupo de los de la universidad. Una foto que volvió a detenerse. Rodrigo, necesito que me des un número donde enviártela directamente a ti, no al grupo. No sé explicar con exactitud qué ocurrió en mi cuerpo durante los siguientes 4 o 5 segundos. No fue alarma, al menos no todavía. Fue algo más parecido a una presión sorda en el pecho, como cuando uno baja un escalón en la oscuridad y el pie no encuentra el suelo donde esperaba encontrarlo. Le di el número. «Te la mando ahora», dijo. Y Rodrigo, «Lo siento, de verdad», colgó. El teléfono vibró 92 segundos después. Los conté sin querer, con la vista fija en la pantalla, mientras esperaba sin saber exactamente qué estaba esperando. La imagen llegó sin texto, sin ningún comentario añadido. Solo la foto. La abrí. Y ahí es donde el tiempo hizo algo que no había hecho antes en mis 53 años de vida. Se detuvo, no de golpe. Se detuvo como se detiene el agua cuando se congela, gradualmente, desde los bordes hacia el centro, hasta que todo quedó suspendido e inmóvil. Vi la imagen entera antes de procesar ningún detalle. Una sala de fiestas grande, con luces de colores girando sobre la pista, globos dorados, mesas con botellas, gente vestida de noche, y en el centro exacto del encuadre, con el flash iluminándole la cara desde un ángulo ligeramente lateral, una mujer de vestido rojo ajustado, tirantes finos, el cabello suelto cayendo sobre los hombros, con ese volumen que Beatriz solo conseguía cuando se lo hacía en la peluquería. Reía. Tenía la cabeza echada un poco hacia atrás y reía con la boca abierta, con una expresión de alegría tan completa, tan desinhibida, tan físicamente entera, que tardé un segundo en reconocerla. Porque esa expresión no era la que yo conocía. Era más joven, era más libre. Era la expresión de alguien que está exactamente donde quiere estar, a su derecha, con la mano apoyada en su espalda baja, no en el hombro, no en el brazo, en la espalda baja, con la familiaridad de quien conoce muy bien ese cuerpo. Había un hombre, 40 y pocos años, moreno, traje oscuro sin corbata, una copa en la mano izquierda, mirándola reír. El café seguía en el borde del escritorio. No recuerdo haberlo cogido, pero debí de hacerlo en algún momento, porque lo tenía en la mano cuando volví a ser consciente de dónde estaba. El café estaba completamente frío. Ya no era el café de las 3. Llevaba tiempo sin serlo. Mi vista se desplazó al fondo de la imagen casi sin querer, buscando algo en qué posarse que no fuera ella.
Encontré la pared del fondo con una guirnalda de luces blancas y un cartel decorativo que decía 2024 en letras doradas de cartón. El año nuevo que yo había brindado solo en casa de Enrique, con el asiento vacío a mi lado. Ese cartel, esas luces, esa fecha, la noche del 31 de diciembre de 2023. El mismo instante exacto en que yo levantaba la copa frente a mi cuñada y a mis sobrinos, sonriendo con la tranquilidad de quien no tiene razón para no sonreír. Deposité el teléfono sobre la mesa con cuidado, como si fuera frágil. Luego me quedé con las manos apoyadas sobre el escritorio, mirando los nudillos. Los nudillos son una cosa curiosa en la que fijarse en un momento así, pero eso fue lo que ocurrió. Los observé durante un tiempo que no sabría medir. Eran las mismas manos de siempre, las que habían firmado informes periciales durante décadas, las que sostuvieron la cabeza de Marcos cuando era recién nacido, las que sujetaron los papeles del préstamo hipotecario en el banco en diciembre de 2009. Las manos no habían cambiado, todo lo demás sí. Volví a mirar la fotografía una segunda vez para que dejara de parecerme un error. No era un error. El hombre del traje oscuro, la mano en la espalda baja. Tardé varios minutos en ubicarlo, en extraer su cara del único contexto en que la había visto antes. Cuando lo conseguí, el estómago se me cerró de una manera distinta a la primera vez. Héctor Balmaceda Serrano, 44 años. Lo había conocido una noche de abril de 2022, en la cena anual de la comunidad de vecinos que Beatriz insistió en que asistiéramos, porque había que conocer mejor a la gente del edificio. Él no vivía en el edificio. Beatriz lo presentó como un conocido de la academia, con una naturalidad tan absoluta, mirándome tan directamente a los ojos mientras pronunciaba esas palabras, que ningún pensamiento distinto se me cruzó en aquel momento. Un conocido de la academia. Cogí el teléfono de nuevo y examiné la imagen con la misma metodología que aplicaba a los balances contables cuando algo no cuadraba. Primero el conjunto, luego los detalles, luego las relaciones entre detalles, la postura de los dos, la distancia entre sus cuerpos, que no era la distancia entre dos conocidos. La manera en que él la miraba reír, no como quien observa a alguien divertirse, sino como quien contempla algo que considera suyo. 20 meses como mínimo. Eso fue lo que calculé en ese instante, de forma instintiva, antes de tener ninguna prueba concreta. La cena de la comunidad fue en abril de 2022. La foto era del 31 de diciembre de 2023. 20 meses en que esa historia había existido en paralelo a la mía, en el mismo horario, bajo el mismo techo, con mi nombre y mi dinero y mi confianza como cobertura. Y mientras yo elaboraba ese cálculo sentado en el estudio, Beatriz estaba en el dormitorio a 12 metros de distancia, recuperándose de una fiebre que nunca había tenido. Solté el aire por la boca muy despacio, una sola vez, larga y controlada, como se hace cuando se intenta que el cuerpo no se adelante a la cabeza. Luego, durante los 40 minutos siguientes, no hice absolutamente nada. Me quedé con la pantalla del ordenador encendida delante, el informe pericial abierto sin que yo lo viera, el apartamento en silencio y el peso de esa fotografía asentándose en el centro del pecho con la densidad y la permanencia de algo que ya no iba a moverse. Esa noche dormí a su lado como cualquier otra noche, sin decir nada, sin cambiar ningún gesto, porque lo que había decidido en esos 40 minutos era que si había algo que aprender en décadas rastreando fraudes, era esto: el que actúa antes de tiempo pierde la ventaja. Y yo no tenía ninguna intención de perder nada más. Hay una diferencia fundamental entre no saber algo y no haber querido saberlo. Durante los días que siguieron a aquella fotografía, mientras mantenía la compostura en la superficie, con una disciplina que no sabía que poseía, fui descubriendo con lentitud y con náusea cuál de las dos categorías era la mía. El 4 de enero, Beatriz anunció en el desayuno que se encontraba mucho mejor. «Ya soy persona», dijo, con esa frase que usaba siempre que se recuperaba de algo. Se duchó, se vistió, bajó a comprar el periódico, todo completamente normal.
Yo la observé moverse por la cocina con una taza de café en la mano y me pregunté cuántas veces había mirado esa escena exacta sin mirarla de verdad. Esa misma tarde, mientras ella estaba en el salón viendo la televisión, me encerré en el estudio con la puerta cerrada y empecé a reconstruir. No de forma caótica. Lo hice con el mismo método que utilizaba en las pericias más complejas, hacia atrás en el tiempo, ordenado por fechas, sin saltar a conclusiones antes de tener los elementos sobre la mesa. Abrí una libreta nueva. Tengo el hábito de guardar libretas en blanco en el cajón inferior del escritorio, un residuo de los años en que los informes se redactaban a mano antes de pasarlos a máquina. Y empecé a anotar fechas, patrones, incoherencias menores que en su momento registré y guardé en algún lugar del cerebro sin etiqueta, de esas que uno archiva como cosas sin importancia, porque no hay razón visible para darles otra categoría. La primera que afloró fue de marzo de 2022, un miércoles por la noche. Beatriz llegó a casa pasadas las 11:30, cuando habitualmente volvía de sus salidas antes de las 10. Dijo que la cena con Carmen y Susana se había alargado. Yo estaba terminando un informe con entrega al día siguiente y apenas alcé la vista. Ahora lo extraía de la memoria como se extrae un trozo de papel de un cajón lleno. Carmen y Susana. Esa noche ni siquiera comprobé la hora en que llegó. Me limité a registrar el dato y seguir escribiendo. Ese fue mi error más antiguo que recordaba. No el único. En junio de 2022, Beatriz inauguró la costumbre de dejar el teléfono móvil con la pantalla hacia abajo sobre la mesa del comedor cuando comíamos. Lo hizo una tarde y siguió haciéndolo a partir de entonces. En su momento, lo interpreté como un gesto hacia la conversación. Ella había comentado varias veces que le molestaba que la gente mirara el teléfono durante las comidas. Incluso lo valoré como algo positivo. Ahora, sentado en el estudio con la libreta sobre las rodillas, aquella costumbre adquiría un contorno completamente diferente. Julio del mismo año, un fin de semana en que Beatriz viajó a Burgos, supuestamente a visitar a su prima Lourdes, que acababa de operarse de la cadera. Estuvo fuera 2 noches. Yo me quedé en Madrid con trabajo atrasado y me alegré en cierto sentido de tener el apartamento para mí. Lourdes. No le había preguntado a Lourdes cómo había ido la recuperación cuando volvimos a verla en agosto, en la reunión familiar de verano. No lo hice porque no me pareció necesario. Ahora me preguntaba si Beatriz había llegado a Burgos en algún momento de aquel fin de semana, o si Burgos había sido simplemente un nombre escogido porque era lo bastante lejos para que nadie lo verificara y lo bastante verosímil para que nadie quisiera hacerlo. En la libreta fui acumulando anotaciones hasta que la lista ocupó casi 4 páginas. Y lo que aquellas 4 páginas mostraban, con la evidencia fría y metódica de cualquier balance contable, era que los 2 últimos años de mi matrimonio habían tenido 2 columnas de asientos, los que yo veía y los que existían en realidad. Lo que más me costó reconocer, y lo cuento porque es verdad, no porque me halague, es que una parte de los huecos había sido creada por mí. Estuve demasiado tiempo dentro del trabajo, no en el sentido de quejarme de ello, lo elegí y lo volvería a elegir, porque una pericia bien construida tiene para mí una satisfacción que es difícil de explicar a quien no la ha sentido. Pero hay un precio en ese tipo de dedicación que uno paga sin firmarlo. Hubo periodos enteros de 2022 y 2023 en que mi cabeza estaba en los expedientes cuando el cuerpo estaba en casa. Cenas en que escuché sin oír. Fines de semana en que estuve presente sin estar. No lo cuento para repartir culpas. Lo cuento porque es el dato más incómodo de toda esta historia, y los datos incómodos son los que más rigor merecen. Beatriz lo sabía, llevaba años sabiéndolo, y en algún punto de los últimos 2 años, alguien más había decidido ofrecerle lo que yo no estaba dando. Eso no justifica nada. Ni la traición, ni la mentira, ni el dinero, ni lo que vendría después con Marcos. Pero una cosa es lo que justifica un hecho, y otra muy distinta es lo que lo explica. Y confundir esas 2 categorías
es el error más frecuente que cometen los peritos sin experiencia: interpretar la causa como atenuante cuando son cosas que no tienen nada que ver entre sí. Cerré la libreta y la guardé en el fondo del cajón bajo una carpeta de facturas antiguas. Lo que no podía guardar con la misma facilidad era el recuerdo de una tarde de noviembre de 2023, 6 semanas antes del rebelión. Habíamos cenado en casa, una cosa tranquila, y después del postre, Beatriz había puesto música en el altavoz del salón. Una canción que a ella le gustaba de joven. No recuerdo el título, pero sí la melodía. Uno de esos boleros lentos que escuchaba su madre en la radio de la cocina cuando éramos novios. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando la calle con el vaso en la mano, y por un momento tuvo en la cara una expresión que yo interpreté como nostalgia tranquila. Ahora me preguntaba en qué estaba pensando realmente en aquel instante, pero eso no era lo que me quitaba el sueño. Lo que no me dejaba tranquilo, lo que volvía cada vez que intentaba pasar de página, era una pregunta mucho más práctica y mucho más urgente. Si llevaban 2 años construyendo esa vida paralela, si había hoteles y restaurantes y fines de semana y una noche de fin de año en Marbella, todo eso tenía un coste real, medible, documentable, y ese dinero había salido de algún sitio. Yo sabía exactamente cómo encontrarlo, porque si hay algo que 30 años de trabajo como perito contable le enseñan a un hombre, es que el dinero no desaparece, se mueve. Y cuando se mueve, deja rastro. Siempre, sin excepción. Da igual cuánto cuidado ponga la persona que lo mueve. En algún lugar del registro, en alguna línea de algún extracto, el movimiento está, esperando a que alguien con los conocimientos adecuados se tome el tiempo de buscarlo. Y yo tenía tiempo. Y tenía los conocimientos. Y ya no tenía ninguna razón para no usarlos. Esa noche, mientras Beatriz dormía con la tranquilidad de quien no sabe que el suelo ya se ha movido bajo sus pies, me quedé sentado en el estudio hasta las 2 de la madrugada, con el ordenador encendido y los accesos a las cuentas conjuntas abiertos delante de mí. No busqué nada todavía, solo miré. Solo medí la extensión del trabajo que me esperaba. Y lo que vi fue suficiente para entender que lo que encontraría al día siguiente cambiaría de forma permanente cada número que creía conocer de los últimos 2 años. El 5 de enero de 2024 amaneció con lluvia. Esa llovizna fina y horizontal de enero que apaga la luz de la calle y convierte los tejados en algo borroso y sin contornos. Me levanté a las 7 menos cuarto, antes que Beatriz, y mientras el café pasaba me instalé en el estudio con el ordenador encendido y la libreta sobre la mesa. Tenía acceso a 3 cuentas. La corriente principal, compartida desde el año 2000. La cuenta de ahorro que abrimos en junio de 2021 para financiar la reforma de la cocina y el cuarto de baño. Y una cuenta individual a mi nombre, exclusiva para gastos profesionales, que en este caso no me concernía. Me concentré en las 2 primeras. Descargué los extractos completos de los últimos 24 meses, no de los últimos 8, de los últimos 24. 2 años enteros, desde enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023. Los importé a una hoja de cálculo, los clasifiqué por fecha, concepto e importe, y empecé por donde siempre empiezo cuando examino una contabilidad que esconde algo: los patrones de gasto que se repiten con una cadencia que no obedece a ninguna necesidad declarada. El primer patrón tardó 40 minutos en aparecer: cargos mensuales a una academia llamada Elite Sport en el barrio de Chamartín, 98 euros puntuales desde febrero de 2022. Beatriz me había dicho que se había apuntado a un gimnasio nuevo porque el del barrio había cerrado por reformas. No le pregunté la dirección. Chamartín estaba a 6 kilómetros de nuestra calle. Inconveniente, pero no imposible. En ese momento no había nada que cuestionar. Ahora, en cambio, ese dato tenía un nombre que ya conocía: Héctor Balmaceda Serrano, al que Beatriz había presentado como un conocido de la academia en la cena del edificio de abril de 2022, mirándome directamente a los ojos mientras lo decía. Anoté el dato sin comentario. Continué.
El segundo hallazgo tardó algo más, pero fue considerablemente más difícil de procesar con frialdad. Entre marzo de 2022 y noviembre de 2023, la cuenta corriente acumulaba 21 cargos en restaurantes. No en los establecimientos del barrio que frecuentábamos juntos, en locales de otras ciudades, Sevilla, Valencia, Granada, Cáceres, San Sebastián, siempre en fines de semana, siempre con cobros nocturnos registrados entre las 9 y las 11 de la noche, importes de entre 85 y 143 euros por cargo. Beatriz había justificado cada uno de esos desplazamientos con explicaciones que en su momento se sostuvieron sin esfuerzo. Una conferencia profesional, el cumpleaños de una amiga de la universidad, la visita a su prima convaleciente en Burgos, un retiro de yoga en la sierra. La columna de esos 21 cargos sumaba 2.416 euros. Me levanté a buscar el segundo café del día. Eran las 9:15 de la mañana. Desde el pasillo escuché la ducha encenderse. Beatriz estaba despierta. Volví al estudio, cerré la hoja de cálculo y abrí el informe pericial que tenía pendiente de entrega. Trabajé en él hasta escucharla salir al mercado con las bolsas. En cuanto se cerró la puerta, abrí la cuenta de ahorro. La había reservado para ese momento porque lo que me disponía a examinar exigía algo más que silencio de ruido. Exigía estar solo de verdad, sin la conciencia de que otra persona respiraba en la habitación de al lado. El saldo inicial de esa cuenta, cuando la constituimos en junio de 2021, era de 20.000 euros. A lo largo de los meses siguientes, habíamos ido añadiendo cantidades periódicas, 500 euros un mes, 800 otro, según los márgenes que dejaban los gastos corrientes. A finales de febrero de 2022, el saldo acumulado ascendía a 29.400 euros. La reforma estaba planificada para el otoño de 2023, pero la habíamos aplazado 2 veces. Primero por la disparada de los precios de los materiales, luego porque mi carga de trabajo no me permitía gestionar obras al mismo tiempo. El dinero seguía ahí, intacto, esperando el momento adecuado. O eso creía yo. A partir de marzo de 2022, el extracto mostraba una cadencia de salidas que no correspondía a ningún presupuesto de obra ni a ningún proveedor conocido. Transferencias y disposiciones en efectivo distribuidas de forma deliberadamente irregular. Nunca el mismo importe repetido, nunca 2 movimientos en el mismo mes, nunca una cifra redonda que disparara una alerta en una revisión superficial. Era exactamente el esquema que aplica a alguien que sabe que hay una persona con formación financiera revisando esas cuentas de tanto en tanto y necesita que esa persona no encuentre nada al primer vistazo. Beatriz sabía que yo revisaba las cuentas, no con frecuencia ni con sospecha. Lo hacía por hábito profesional, una vez cada 2 o 3 meses, de la misma forma en que un médico toma su propia tensión sin que nadie se lo indique. Era un automatismo que ella conocía desde hacía años, y había construido el patrón de extracción teniéndolo en cuenta desde el principio. Calculé el total 3 veces antes de escribirlo en la libreta. 22 meses de salidas sostenidas desde la cuenta de la reforma, desde marzo de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023, la noche exacta en que ella reía en Marbella con el cabello suelto y yo levantaba la copa frente a mi familia sin saber absolutamente nada. 43.200 euros. Me quedé con esa cifra escrita a mano durante un tiempo sin medida. La rabia no llegó en ese instante. Llegaría más tarde, lo sabía, pero lo primero que apareció fue una claridad fría y sin fisuras, de la clase que surge en una pericia cuando el número que encuentras confirma la magnitud exacta del fraude que sospechabas, y ya no queda espacio para la duda ni para ninguna interpretación generosa. No era un desliz, no era una crisis puntual, ni una decisión tomada en un momento de debilidad. Era una arquitectura, construida con tiempo, con método, con plena conciencia de lo que se estaba haciendo y de quién estaba al otro lado. Escuché la llave en la cerradura poco después de las 11:30. Cerré el ordenador, guardé la libreta bajo la carpeta de siempre, me puse de pie y salí al pasillo con el mismo paso de cualquier mañana ordinaria.
¿Has trabajado?, me preguntó Beatriz, dejando las bolsas del mercado junto a la entrada. Algo, respondí. Fui a la cocina a enjuagar la taza mientras ella guardaba las compras en el frigorífico, comentando los precios del pescado y la cola en la frutería del barrio. La escuché con toda la atención que puede mantener un hombre que acaba de documentar que le han extraído 43.200 euros de la cuenta abierta para reformar la cocina que ella estaba usando en ese preciso instante para guardar las verduras, porque lo que había construido esa mañana no era el cierre de nada, era el mapa, y en ese mapa quedaban todavía zonas sin explorar, una de las cuales estaba a punto de resultar más oscura que todo lo que acababa de encontrar. Durante 3 días no busqué el nombre de Héctor Balmaceda Serrano en ningún sitio, no porque no quisiera, sino porque sabía que ese paso era irreversible, y los pasos irreversibles merecen el momento adecuado. El 8 de enero de 2024 era martes. Beatriz salió a media mañana a una reunión con su grupo de costura, una actividad que mantenía desde 2019, todos los martes y jueves de 10 a 1 en el centro cívico del barrio. Mientras escuché sus pasos bajar por la escalera, el ascensor lo reservaba para cuando cargaba peso. Me senté en el estudio con el ordenador, abrí un buscador y escribí el nombre completo. Héctor Balmaceda Serrano, Madrid, 44 años. El resultado fue inmediato y más concreto de lo que anticipaba. Gerente comercial de una distribuidora de material deportivo con sede en el polígono industrial de Alcobendas. Perfil profesional público en una red de contactos laborales, foto incluida. Traje oscuro, sin corbata. Exactamente el mismo hombre de la fotografía del rebellón. Y exactamente el mismo que yo había tenido enfrente durante 10 minutos en la cena de la comunidad de vecinos de abril de 2022, escuchándole hablar de la subida de precios del alquiler en Madrid, mientras Beatriz rellenaba las copas con una naturalidad impecable. Distribuidora de material deportivo. Academia en Chamartín. La conexión era directa, limpia, sin necesidad de ninguna inferencia. Era el negocio que abastecía el gimnasio donde Beatriz se había apuntado en febrero de 2022. No lo podía confirmar sin documentación adicional, pero la probabilidad era suficientemente alta como para tratarla como certeza provisional. La misma metodología que aplico en cualquier pericia cuando el volumen de indicios convergentes supera el umbral razonable de la coincidencia. Anoté sus datos en la libreta y cerré la ventana. Luego hice algo que no había hecho todavía. Fui al armario de la entrada. Abrí el cajón inferior donde Beatriz guardaba los recibos y garantías de electrodomésticos y busqué entre los papeles acumulados los resguardos de la academia. Los encontré en un sobre de papel marrón, doblados en 4, junto a la garantía de la aspiradora. Los manejé con cuidado, como si fueran parte de un expediente. Eran recibos ordinarios de la cuota mensual, nada más, pero en el membrete figuraba la dirección completa y en letra pequeña en el pie de página el nombre de la empresa distribuidora que suministraba el equipamiento, Balmaceda Sport, S.L. Alcobendas. Doblé los recibos y los guardé en la libreta. Lo que encontré 2 días después fue de otra naturaleza. Entre los movimientos de la cuenta corriente que había clasificado la semana anterior, varios cargos en hoteles no tenían desglosado el concepto más allá del nombre del establecimiento. Uno de ellos llamaba la atención por el importe, 274 euros, y por la ciudad, Sevilla. Fecha, 20 de mayo de 2023, un sábado. Beatriz había estado fuera ese fin de semana. Yo recordaba el motivo exacto porque coincidió con la entrega de una pericia urgente que me tuvo trabajando las 48 horas seguidas que ella estuvo fuera. Me dijo que iba al cumpleaños de Remedios, una amiga de la época de la universidad que vivía en Sevilla desde hacía años. Yo le deseé buen viaje sin levantar la vista del informe. Busqué el hotel por el nombre. Establecimiento de 4 estrellas en el centro histórico de Sevilla, a 2 manzanas de la catedral. Entré en la web y examiné las tarifas actuales para estimar la ocupación de aquella reserva. Las habitaciones dobles
oscilaban entre 180 y 290 euros la noche. 274 euros. Una noche. Habitación doble. Luego busqué otros cargos hoteleros en el extracto con el mismo criterio. Importes superiores a 150 euros en ciudades donde Beatriz había estado sin mí. Encontré 4 más en el periodo comprendido entre marzo de 2022 y noviembre de 2023. Valencia 2 veces. Granada. Cáceres. En total, 5 estancias en hoteles de categoría media-alta, todas en fin de semana, todas con importes compatibles con habitación doble. 146 euros. 216. 193. 241. 5 fines de semana. 5 ausencias que yo había dejado pasar con la misma indiferencia con que deja pasar las cosas el hombre que trabaja demasiado y confía en exceso. Me recosté en el sillón y estuve un momento con los ojos en el techo. No era rabia lo que sentía en ese instante. Era algo más parecido al vértigo que produce asomarse al borde de una profundidad que se suponía que era un suelo llano. 2 años. No una aventura de unas semanas que se sale de control. No una crisis pasajera nacida de un momento de debilidad. 2 años de planificación sostenida, de logística, de coordinación de agendas, de mentiras construidas con la suficiente coherencia interna como para no levantar ninguna alarma en un hombre que, conviene recordarlo, se dedicaba profesionalmente a detectar exactamente ese tipo de arquitecturas fraudulentas. Eso fue lo que me resultó más difícil de metabolizar durante aquellos días. No la traición en sí, que era devastadora, pero al menos era comprensible dentro de la lógica más amarga de las relaciones humanas. Lo que me costaba situar era la ejecución, la capacidad de volver a casa después de cada uno de esos fines de semana, sentarse a la mesa del comedor, preguntarme cómo había ido el trabajo, escuchar mi respuesta y continuar sin que un solo gesto delatara nada. Esa habilidad tenía un nombre en el ámbito de las pericias judiciales: disociación funcional. La capacidad de compartimentar de forma tan eficiente que las dos realidades no se contaminan entre sí. En ese instante recordé algo que no había pensado en muchos meses. Una tarde del pasado verano, en julio de 2023, habíamos quedado con una pareja de amigos a cenar en un restaurante de la Latina. En algún momento de la noche, la conversación derivó hacia el tema de la confianza en el matrimonio. De esas conversaciones que surgen después del segundo vino y que todo el mundo abandona antes de que se pongan incómodas. Beatriz dijo, con la seguridad tranquila de quien opina sobre algo que conoce bien: la confianza no es ciega, es una elección que se renueva todos los días. Todos asintieron. Yo también. Ahora esa frase tenía el peso exacto de las palabras que dicen más de quien las pronuncia de lo que aparentan decir. Lo que vino a continuación no lo había anticipado, y es que en medio de toda esa frialdad analítica, en medio de los extractos y los importes y los nombres de hotel, me asaltó un recuerdo completamente distinto. Una tarde de octubre de 2014, 9 años atrás, en que Beatriz condujo durante 2 horas hasta el hospital de Toledo porque a mi madre le habían detectado una arritmia y yo no podía salir de una vista pericial. Llegó antes que yo. Estuvo 3 horas con ella, sin conocer a ninguno de los médicos, sin necesitar que le explicaran nada, tomándole la mano con esa paciencia específica que tiene la gente que acompaña de verdad. Cuando llegué al hospital, mi madre me dijo: «Tienes una mujer que vale mucho, Rodrigo». Ese recuerdo no borraba nada, no atenuaba ninguna de las cifras que tenía anotadas en la libreta, ni devolvía ni un solo euro de los 43.200, pero existía. Y pretender que no existía habría sido tan deshonesto como todo lo demás. La persona que había hecho eso en 2014 y la persona que había construido esa doble vida eran la misma mujer. Esa contradicción no tenía resolución limpia, y aprendí durante esos días que las contradicciones sin resolución limpia son las que más pesan cuando uno intenta dormir. Pero el peso no iba a detenerme, porque todavía quedaba una zona del mapa completamente inexplorada.
Una zona que, cuando la encontré, consiguió que todo lo anterior, la foto, los hoteles, los 43.200 euros, quedara por un instante en segundo plano. El tablet seguía sobre la mesilla de noche de Beatriz, y yo todavía no lo había abierto. El tablet llevaba varios días sobre la mesilla de noche de Beatriz. Desde el 3 de enero, cuando ella me pidió que se lo llevara al dormitorio, nadie había vuelto a mencionarlo. Yo lo había visto cada mañana al pasar por el pasillo, apagado con el cable recogido junto al vaso de agua, y cada mañana lo había dejado en su sitio, no por descuido, sino porque había aprendido en décadas de trabajo pericial que los documentos más relevantes de un expediente merecen ser abordados cuando uno está en condiciones de procesar lo que va a encontrar, y hasta el 10 de enero no estuve seguro de estar en esas condiciones. Ese día Beatriz salió a las 10:30 para reunirse con su hermana Consuelo en el centro. Me dijo que volverían tarde, que comerían fuera, que no me esperara. Le dije que perfecto. La escuché cruzar la puerta, escuché el ascensor, escuché el silencio que dejó detrás. Me quedé en la cocina 10 minutos más, terminando el café, mirando el patio interior por la ventana. Luego fui al dormitorio. El tablet estaba donde siempre, con el 43% de batería según la pantalla de bloqueo. La clave de acceso la conocía. Era la misma desde que compramos el dispositivo en 2019, el año de nacimiento de Beatriz al revés. Una clave que ella nunca había cambiado porque era un aparato familiar que usábamos los dos de forma ocasional para leer noticias o consultar recetas. Introduje los 4 dígitos y la pantalla se abrió sin resistencia. No busqué nada comprometedor de forma inmediata. Primero examiné el historial de navegación. Borrado. Las fotos, borradas. La carpeta de descargas, vacía. Era exactamente lo que esperaba encontrar. Beatriz había tenido 48 horas con el tablet en el dormitorio, tiempo más que suficiente para eliminar cualquier contenido visible con una limpieza básica. Lo que no esperaba era que la limpieza hubiera sido básica y no completa. Entré en la aplicación de mensajería. La bandeja principal estaba vacía, conversaciones eliminadas. Pero en los ajustes de la aplicación existía una función de archivo automático que muchos usuarios desconocen o ignoran. Los mensajes archivados manualmente permanecen en una carpeta separada durante 30 días antes de su eliminación definitiva, independientemente de si el usuario borra el hilo principal. Es una capa de redundancia que el sistema mantiene por defecto y que solo desaparece si el usuario entra expresamente en esa carpeta y la vacía de forma manual. Beatriz no lo había hecho. Abrí la carpeta de archivados. Había 2 conversaciones, una con un número sin nombre guardado que no era el momento de examinar, y otra con el nombre de Marcos. Abrí la de Marcos. El hilo tenía fecha del 28 de diciembre de 2023, 3 días antes del rebelión. El primer mensaje era de Beatriz. Marcos, necesito que me ayudes con algo. Es importante. Llámame cuando puedas. El siguiente era una respuesta de Marcos, 20 minutos después. ¿Qué pasa? Dime. Lo que vino a continuación me llevó unos minutos leer. No porque el texto fuera extenso, era una conversación de 15 o 20 mensajes en total, sino porque cada línea exigía ser leída 2 veces antes de que el cerebro aceptara lo que los ojos estaban viendo. Beatriz explicaba a su hijo que el 31 de diciembre quería pasar la noche fuera de Madrid con una persona y que necesitaba una cobertura para no asistir a la cena en casa de Enrique sin levantar sospechas en el padre. Usó exactamente esa expresión, sin levantar sospechas en el padre. No en Rodrigo, no en tu padre, en el padre, con el artículo y sin el posesivo, como si hablara de un elemento externo a neutralizar en lugar de la persona que lo había criado. Marcos respondió, ¿y qué excusa vas a usar? Beatriz, pensé en decir que estoy enferma. Fiebre, algo creíble que no requiera médico. Marcos, 3 minutos después. Funciona, pero pon el paracetamol en la mesilla por si te lo pregunta al llegar. Ya sabes cómo es, Beatriz. Buena idea. Marcos, ¿y si llama al mediodía para ver cómo estás? Beatriz, contesto con voz débil. Llevamos años sin que me vea enferma de verdad.
No va a sospechar. Marcos, que no se te olvide poner el móvil en silencio hasta medianoche. Una vez que brinde ya no va a llamar. Beatriz. Sí, gracias, hijo. Marcos, el último mensaje, enviado el 29 de diciembre a las 11 de la noche. Pásalo bien, te lo mereces. Dejé el tablet sobre la cama con las manos completamente quietas. El dormitorio tenía esa temperatura específica de los pisos cerrados en invierno, un calor ligeramente seco que produce la calefacción central sin ventilación. El radiador de la pared emitía ese chasquido periódico de siempre. Fuera, en la calle, pasó un camión de reparto y el ruido subió por la fachada y se apagó. Todo completamente ordinario. Marcos tenía 27 años. No era un adolescente que no entiende las consecuencias de lo que hace. No era alguien a quien su madre había presionado o manipulado en un momento de confusión. Era un hombre adulto que había leído la petición, la había evaluado, había propuesto mejoras operativas al plan, el paracetamol en la mesilla, el teléfono en silencio, y había terminado con «Pásalo bien, te lo mereces». Ese detalle fue el que más tardé en soltar, no el paracetamol ni el silencio del móvil, el último mensaje. La facilidad de esas 5 palabras, escritas con la fluidez de quien considera que está haciendo lo correcto, o peor aún, de quien ni siquiera se detiene a plantearse si lo que está haciendo tiene alguna dimensión moral que merezca un segundo de pausa. No lloré. Hubo un momento, sentado en el borde de la cama con el tablet sobre la colcha, en que el cuerpo quiso hacerlo. Noté la presión detrás de los ojos y esa tensión en la mandíbula que aparece cuando se aprieta demasiado. Lo contuve, no por orgullo, sino porque en ese instante entendí que si me permitía desmoronarme en aquel dormitorio, en aquella cama, rodeado del olor de aquella mujer y de la confirmación de lo que su hijo había hecho, no sería capaz de construir nada de lo que tenía que construir a continuación. Hice una fotografía de la pantalla con el teléfono, página por página, cada mensaje. Luego cerré la aplicación, dejé el tablet exactamente donde estaba, mismo ángulo, mismo cable, y salí del dormitorio. En el estudio, guardé las fotos en una carpeta cifrada del ordenador y anoté en la libreta la fecha, la hora y el contenido de lo que había encontrado. 3 líneas. Letra ordenada. Sin adjetivos. Los hechos solos, como corresponde a un documento que puede tener que presentarse ante un tercero en algún momento futuro. Luego cerré la libreta, la metí bajo la carpeta de facturas y me quedé con los codos en el escritorio y la vista en la pared. Había pasado la mayor parte de mi vida adulta, detectando estructuras fraudulentas en los números de personas que no conocía. Encontraba los patrones, redactaba el informe, lo entregaba al juzgado y el expediente pasaba a otras manos. Era un trabajo que me gustaba precisamente por esa distancia técnica entre el analista y el objeto de análisis. Ahora el objeto de análisis era mi propio hijo, y la distancia técnica no existía. Lo que sentí durante las horas que siguieron no era rabia, aunque la rabia también estaba. Era algo anterior a la rabia, más profundo y más silencioso, la reconfiguración de 26 años de recuerdos a través de un filtro que antes no tenía. Los cumpleaños, los veranos, las navidades, las llamadas del domingo por la tarde. Todo lo mismo, todo diferente. Cuando escuché la llave de Beatriz en la cerradura esa tarde, me encontraba en el estudio con el informe pericial abierto y una taza de té frío en el borde del escritorio. Salí al pasillo con el mismo paso de siempre. ¿Cómo estaba Consuelo?, le pregunté. Bien, respondió quitándose el abrigo. Hemos comido en aquel sitio de la calle Fuencarral que tanto le gusta. Qué bien, dije, y volví al estudio. La libreta tenía 4 páginas escritas. El mapa estaba casi completo. Solo quedaba la última capa, la que convertiría todas las anotaciones en algo procesable por un tribunal. Y para eso necesitaba a alguien que no fuera yo. Alguien que pudiera ver el expediente desde fuera con los ojos de quien va a defenderlo ante un juez. Necesitaba una abogada. Dolores Fuentesilla Ramos tenía 48 años
y un despacho en la calle Velázquez que olía a papel impreso y café de máquina, con las estanterías llenas hasta el borde de tomos encuadernados en azul y una planta de interior junto a la ventana que sobrevivía con una tenacidad que ella misma reconocía como su mayor logro ornamental. La conocía desde 2015, cuando había actuado como perito en un caso de fraude societario que ella llevaba para uno de sus clientes. Habíamos coincidido en 3 vistas judiciales a lo largo de los años siguientes. Era meticulosa, directa, y tenía la cualidad específica que más valoro en un profesional del derecho. No perdía el tiempo en consuelos que nadie había pedido. La llamé el 11 de enero por la mañana, desde el teléfono fijo de la oficina, mientras Beatriz estaba en el centro cívico. Le dije que necesitaba verla en relación con un asunto personal, no profesional, y que prefería una reunión fuera del horario habitual. Quedamos el 13 de enero, un sábado, a las 10 de la mañana en su despacho. Llegué con la libreta, con los extractos bancarios impresos y clasificados por fecha, con las fotografías del tablet organizadas por orden cronológico y con un resumen de 2 folios que había redactado la noche anterior con la misma estructura que usaba para los informes periciales. Hechos verificados, indicios documentados, estimación de importes, posibles vías de acreditación. Dolores lo leyó en silencio, sentada detrás de su escritorio, sin interrumpirme una sola vez. Cuando terminó, dejó los folios sobre la mesa, se quitó las gafas y me miró un momento antes de hablar. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? Desde el 3 de enero. ¿Lo sabe ella? No, asintió despacio. Bien, que siga sin saberlo. Lo que Dolores hizo a continuación fue exactamente lo que yo necesitaba. No me preguntó cómo me encontraba, no hizo ningún comentario sobre la situación personal, no construyó ningún puente emocional innecesario. Abrió un bloc de notas, colocó los extractos delante de ella y empezó a trabajar. El análisis que elaboró durante los 40 minutos siguientes confirmó y amplió lo que yo había construido por mi cuenta, añadiendo una dimensión jurídica que hasta ese momento solo intuía. Bajo la legislación española en materia de liquidación del régimen económico matrimonial, los fondos de la cuenta de ahorro conjunta constituían un bien ganancial. El desvío de 43.200 euros documentado en los extractos, aplicado a gastos personales de uno solo de los cónyuges sin conocimiento ni consentimiento del otro, encuadraba en el concepto de distracción de bienes de la sociedad conyugal. No era materia penal en la mayoría de los supuestos, y Dolores fue precisa en ese punto para que no me formara expectativas que el proceso no podía cumplir, pero sí constituía un fundamento sólido para reclamar la reintegración de ese importe en el marco del proceso de liquidación patrimonial que seguiría al divorcio. ¿Tienes los comprobantes de todos los movimientos?, me preguntó. Los de la cuenta corriente, completos. Los de la cuenta de ahorro, también completos. Para los hoteles tengo los cargos bancarios, pero no los resguardos físicos de las reservas. Con los cargos bancarios es suficiente para acreditar el gasto. Los resguardos serían útiles para vincular la presencia de un tercero, pero no son imprescindibles para la reclamación patrimonial. Anotó algo. Las fotografías del tablet, las de los mensajes con el hijo, esas necesitan ser gestionadas con cuidado desde el punto de vista probatorio. Hay jurisprudencia variable sobre la validez de capturas de pantalla en procedimientos de familia. No las descartes, pero no construyas la estrategia sobre ellas. Entendido. El expediente que me traes hoy es más sólido de lo que la mayoría de clientes llega a construir antes de la primera consulta, dijo Dolores, sin alzar la vista del bloc. Eso nos da margen. Salí del despacho poco después de las 12 con 2 instrucciones concretas. La primera, no mover ni un euro de ninguna cuenta conjunta hasta que ella me indicara el momento adecuado. Cualquier movimiento unilateral antes de presentar la demanda podía ser interpretado en sentido contrario y complicar la posición procesal. La segunda, conseguir acceso a los comprobantes del Hotel de Sevilla y de los restantes establecimientos a través de los cargos bancarios, solicitando a la entidad financiera los justificantes de pago completos.
algo a lo que tenía derecho como cotitular de la cuenta. Esa segunda instrucción la ejecuté durante la semana siguiente desde la sucursal bancaria donde teníamos domiciliadas las cuentas. El gestor de la oficina, un hombre de unos 50 años llamado Vicente Pradillo, me facilitó los justificantes sin ninguna pregunta. Era su trabajo y era mi derecho, y las dos cosas coincidieron con una fluidez que en otro contexto habría parecido mundana. Lo que los justificantes añadieron al expediente fue la confirmación de algo que Dolores había anticipado como probable. En 3 de las 5 reservas hoteleras, el registro de entrada estaba a nombre de 2 huéspedes. No figuraban nombres en los documentos que la entidad me facilitó. Los hoteles no desglosaban ese dato en el justificante bancario, pero la categoría tarifaria seleccionada en cada reserva era inequívoca. Habitación doble uso doble, la tarifa más alta, la que se aplica cuando hay 2 personas adultas registradas. Anoté esa información en la libreta con la misma letra ordenada de las páginas anteriores. Lo que el expediente reflejaba a esa altura era lo siguiente: 24 meses de salidas sostenidas desde la cuenta de la Reforma, 5 estancias hoteleras en ciudades distintas de Madrid, 21 consumos en restaurantes de otras provincias, mensualidades en una academia vinculada comercialmente a Héctor Balmaceda Serrano, y un total documentado de 43.200 euros desviados de un fondo constituido con el acuerdo explícito de ambos cónyuges para un fin doméstico, concreto que nunca se ejecutó. La cocina y el cuarto de baño seguían igual que en 2021. La cuenta que debía financiarlos había sostenido durante 2 años una vida paralela en hoteles de 4 estrellas. Hubo una noche de mediados de enero, el 16, un martes, en que ese pensamiento me alcanzó con una intensidad que no había tenido hasta entonces. Eran las 12:15 de la noche y estaba en la cama con los ojos abiertos en el techo oscuro. Beatriz dormía a mi lado con esa respiración regular y profunda de quien no tiene nada pendiente de resolver. El radiador seguía con su chasquido de siempre, y yo estaba calculando mentalmente cuántos metros cuadrados de azulejo o cuántos meses de instalación fontanera cabían en 43.200 euros, no porque esa fuera la pérdida más importante de cuanto había ocurrido, sino porque la concreción doméstica de esa cifra la hacía de algún modo más real que cualquier otra forma de mirarla. Aplazamos esa reforma 3 veces. 3 veces encontré el momento inadecuado, el presupuesto ajustado, la carga de trabajo excesiva, y durante esas 3 negativas, el dinero que debía convertirse en azulejos y cañerías nuevas estaba financiando cenas en Sevilla y noches en hoteles de Granada. Me quedé con eso varios minutos. No lo anoté en ningún sitio. Después cerré los ojos. El expediente estaba casi cerrado. Dolores tenía los documentos. Yo tenía la libreta. Y entre los dos teníamos lo suficiente para presentar una demanda de divorcio contencioso con reclamación patrimonial que Beatriz no podría refutar con ninguno de los argumentos que había estado ensayando durante 2 años. Lo que quedaba por resolver no era jurídico sino logístico. El momento, el lugar, la forma en que Beatriz se enteraría de que el suelo bajo sus pies ya no existía. Eso lo decidí solo, sin consultar a Dolores, en el estudio de casa con la libreta cerrada sobre la mesa y el silencio del apartamento a mi alrededor. No iba a ser dramático, no iba a ser una escena, iba a ser exactamente lo que soy, metódico, documentado y sin margen para el malentendido. Pero antes de llegar a ese momento, todavía quedaba algo que gestionar, algo que exigía la misma frialdad que el resto, pero que pesaba de una manera completamente distinta. Porque durante todas las semanas que habían pasado desde el 3 de enero, yo había seguido desayunando con Beatriz cada mañana, respondiendo sus preguntas, manteniendo la rutina sin fisuras, durmiendo bajo el mismo techo. Y en ningún momento lo había notado. Esa calma que a mí me había costado un esfuerzo diario enorme, a ella le salía con una naturalidad que ya no conseguía explicar de la misma forma que 3 semanas atrás. Lo que ignoraba todavía
era hasta qué punto esa calma estaba a punto de costarle todo. Hay una cualidad específica que desarrolla cualquier persona que lleva décadas trabajando con expedientes judiciales: la capacidad de sostener dos realidades simultáneas sin que ninguna de las dos contamine a la otra. En el ámbito profesional, esa capacidad se llama distancia técnica. En el ámbito doméstico, durante las semanas que siguieron al 13 de enero de 2024, yo la llamé supervivencia. Cada mañana me levantaba antes que Beatriz, preparaba el café, dejaba su taza en el sitio de siempre, escuchaba sus comentarios sobre el tiempo, sobre los precios del mercado, sobre la vecina del cuarto que había puesto una denuncia por ruidos. Respondía, asentía, preguntaba lo justo para que la conversación tuviera el peso correcto, ni demasiado interés ni demasiado silencio. 27 años de convivencia te enseñan el ritmo exacto que tiene una mañana ordinaria. Y yo lo ejecutaba con la precisión de quien conoce la partitura de memoria aunque ya no sienta la música. Por las tardes, cuando Beatriz salía al centro cívico o quedaba con alguna amiga, yo trabajaba. No en los informes periciales que tenía pendientes, aunque esos también avanzaban, sino en el expediente, en lo que Dolores necesitaba para que el proceso fuera inexpugnable. El 17 de enero fui al banco y solicité formalmente a la entidad la documentación completa de los movimientos de ambas cuentas en formato certificado. No era un trámite inusual para alguien con mi perfil profesional. Los peritos judiciales solicitamos ese tipo de documentación con regularidad y el gestor Vicente Pradillo lo gestionó sin ningún comentario fuera de lo ordinario. Los documentos llegaron en sobre cerrado 4 días hábiles después, el 23 de enero. Los añadí al expediente sin abrirlos delante de Beatriz, que en aquel momento estaba en la cocina preparando la cena. El 25 de enero, siguiendo las instrucciones precisas de Dolores, abrí una cuenta individual en una entidad distinta a la que teníamos las cuentas conjuntas, solo a mi nombre. El saldo inicial fue de 300 euros, lo suficiente para activarla, nada que alterara los balances habituales. No moví ningún fondo de las cuentas compartidas. Dolores había sido terminante en ese punto, y yo no tenía ninguna intención de darle a Beatriz ni a su eventual abogado ningún argumento con el que trabajar. Aurelio llamó el 22 de enero. Habíamos intercambiado 2 mensajes breves desde la tarde del 3 de enero. Él preguntando si estaba bien, yo diciéndole que sí, que le contaría cuando pudiera. Esa tarde pude. Quedamos en un bar de la calle Atocha que ninguno de los dos frecuentaba, lejos del barrio. Aurelio llegó con ese gesto contenido que tiene cuando sabe que una conversación va a ser difícil. Los hombros ligeramente adelantados, la manera de pedir el café sin mirar al camarero. Le conté lo suficiente para que entendiera el estado de la situación, la investigación, el expediente, la abogada, el plan. No le mencioné lo de Marcos. Eso todavía no estaba listo para ser dicho en voz alta fuera del papel. Cuando terminé, Aurelio estuvo un momento en silencio con la taza entre las manos. Luego dijo, ¿hay algo que pueda hacer? Seguir sin decirle a nadie lo de la foto hasta que yo te avise. Hecho. No necesitó pensarlo. ¿Estás bien, Rodrigo? Le dije que sí. Era una respuesta incompleta. No era una mentira. El momento más difícil de esas semanas no fue ninguno de los trámites. Fue una tarde del 30 de enero, un martes, alrededor de las 7 de la tarde. Yo estaba en el estudio con la puerta entornada, revisando el resumen final del expediente antes de mandárselo a Dolores, cuando escuché a Beatriz hablar por teléfono en el salón. Hablaba en voz baja, pero el apartamento tiene una acústica específica cuando está en silencio y las puertas están entornadas. Las palabras no llegan completas, pero el tono sí. Era el tono que me detuvo. No era el tono que usa Beatriz con sus amigas, ese registro ligero y rápido con el que habla de cualquier cosa cotidiana. Era un tono más pausado, más bajo, con esas pausas breves que deja la gente cuando escucha algo al otro lado con atención. Y en un momento determinado, con una naturalidad que me heló la sangre de una forma que ninguno de los extractos bancarios había conseguido, la escuché decir, no pasa nada, está trabajando como siempre.
4 segundos de silencio. Luego una risa suave, apenas audible. «Ya te digo, tranquilo». Solté el bolígrafo sobre la mesa muy despacio para no hacer ruido. Me quedé completamente inmóvil durante varios segundos, con la vista fija en las páginas del expediente, sin leerlas, sintiendo en el pecho algo que no era ya la frialdad calculada de las últimas semanas, sino algo más viejo y más básico, una rabia sorda y caliente que subía desde el estómago y que tuve que gestionar con toda la concentración que me quedaba en ese instante para no levantarme, cruzar el pasillo y acabar con todo antes de tiempo. Apoyé los 2 codos en el escritorio. Entrelacé los dedos. Respiré por la nariz despacio, contando 4 tiempos, luego otros 4, luego otros 4 más, porque si algo había aprendido en 30 años examinando fraudes, es que la persona que pierde la compostura en el momento equivocado pierde también la ventaja que había construido durante meses. Y yo no había pasado 4 semanas construyendo ese expediente para tirarlo por el pasillo de mi propio apartamento una tarde de enero. Cogí el bolígrafo. Continué. Beatriz entró al estudio 20 minutos después a preguntarme si quería cenar pronto o tarde. Le dije que tarde, que tenía que terminar un informe. Asintió y se fue. No hubo en su cara ningún rastro de la conversación que había tenido en el salón. Ninguna tensión, ningún cuidado excesivo, ninguna de las señales que uno asocia con el peso de una mentira reciente. Solo la pregunta sobre la cena y el gesto cotidiano de cerrar la puerta al salir. Esa capacidad suya ya no me generaba la misma náusea de las primeras semanas. Ahora me generaba otra cosa, una especie de claridad fría sobre lo que estaba a punto de terminar y sobre lo que tenía que hacer para que terminara de la forma correcta. Dolores me llamó el 5 de febrero. La demanda estaba redactada, los documentos organizados en el orden procesal correcto, la solicitud de medidas cautelares sobre los bienes gananciales preparada para presentarse simultáneamente con la demanda principal. Solo necesitaba mi firma presencial en el despacho. «¿Cuándo quieres presentarla?», me preguntó. Le dije que necesitaba unos días más. No para preparar nada adicional. El expediente estaba cerrado y era sólido, sino porque antes de que ningún juzgado notificara nada a Beatriz, quería que ella lo supiera por mí, no por una notificación oficial, no a través de un intermediario legal, por mí, en casa, en persona, con los documentos sobre la mesa. Eso no era un requisito jurídico, era lo único que le debía a 27 años de matrimonio, aunque esos 27 años hubieran resultado ser algo distinto de lo que yo creí que eran. Dolores no hizo ningún comentario sobre esa decisión. Anotó algo y dijo: «Avísame cuando estés listo, tengo todo preparado». El expediente llevaba el peso de 4 semanas de trabajo meticuloso. Los extractos certificados, las fotografías del tablet, los recibos de la academia, los justificantes hoteleros, el informe de 2 folios, el resumen cronológico, todo en una carpeta de cartón marrón, ordenado por pestañas, fechado y numerado. La misma carpeta que Beatriz habría visto decenas de veces sobre el escritorio del estudio, sin darle ninguna importancia. La misma carpeta que en unos días iba a cambiar todo lo que ella creía que todavía tenía. El 12 de febrero de 2024 era un lunes. Cielo despejado, temperatura de 4 grados a primera hora, esa luz blanca y sin sombras de los inviernos madrileños que entra horizontal por las ventanas y deja todo el apartamento con una claridad que no tiene nada de cálido. Beatriz se levantó a las 8:15 como cualquier otro día. Desayunó de pie junto a la encimera con el café y la mitad de una tostada. Me preguntó si tenía vistas esa semana. Le dije que no. Se fue a duchar. Yo había dormido poco, no por nervios en el sentido habitual de la palabra, sino por esa vigilia específica que precede a los momentos que uno sabe que van a dividir el tiempo en 2 bloques permanentes, lo que había antes y lo que habrá después. Me había levantado a las 6:30. Había ido al estudio. Había abierto la carpeta de cartón marrón por última vez para repasar el orden de los documentos y la había cerrado. Estaba lista. Llevaba días estándolo. Escuché el agua de la ducha, luego el secador, luego el cajón del dormitorio.
Escuché sus pasos por el pasillo. Cuando Beatriz entró al salón vestida, con la chaqueta ya puesta y el bolso en la mano, yo estaba sentado a la mesa con la carpeta delante. Se detuvo. No dijo nada durante 2 o 3 segundos. Miró la carpeta, me miró a mí, volvió a mirar la carpeta. Había algo en mi postura. La quietud, las manos sobre la mesa, la forma en que la miraba, que le indicó antes de que yo abriera la boca que lo de ese día no era una conversación ordinaria. «Siéntate, Beatriz». No lo dijo como pregunta, tampoco como orden. Lo dije con la voz plana y sin inflexión que uso en las vistas judiciales cuando presento un informe pericial ante el tribunal. Una voz que no invita a negociar el tono de la situación porque el tono ya está fijado. Se sentó despacio en la silla de enfrente, con el bolso todavía en el regazo. Abrí la carpeta y coloqué el primer documento sobre la mesa. La fotografía impresa en papel DIN A4, en color, con la fecha del archivo visible en el margen inferior. Beatriz de vestido rojo en la pista de baile del Hotel de Marbella. Héctor Balmaceda con la mano en su espalda baja. El cartel de 2024 en letras doradas al fondo. Beatriz miró la fotografía. Su expresión no cambió de forma inmediata. Hubo un segundo, quizá 2, de quietud absoluta, como si el cerebro necesitara un instante adicional para procesar que aquello estaba sobre la mesa. Eso no es lo que... Beatriz. La interrumpí sin subir la voz. Espera. Saqué el segundo documento. Los extractos bancarios certificados, marcados con rotulador azul en cada cargo relevante. Hoteles, restaurantes, la Academia de Chamartín, 24 meses de movimientos organizados por fecha. Los coloqué junto a la fotografía. Luego saqué el tercero. Las fotografías del tablet, los mensajes entre ella y Marcos, impresos en 3 páginas. El mensaje final de Marcos. Pásalo bien, te lo mereces. Cuando vio esas páginas, el color cambió en su cara. No fue gradual. Fue como si algo interno se apagara de golpe. La palidez que aparece cuando el cuerpo reconoce que no hay salida visible en ninguna dirección. ¿Cómo tienes tú eso? El tablet lo dejaste en el dormitorio. La carpeta de archivados de la aplicación conserva los mensajes durante 30 días, aunque el hilo principal esté eliminado. Hice una pausa. Lo sabrías si hubieras terminado la limpieza. Silencio. Coloqué el cuarto y último bloque de documentos. Los justificantes bancarios de las 5 reservas hoteleras, con los importes y las categorías tarifarias. Valencia 2 veces, Sevilla, Granada, Cáceres. Habitación doble uso doble en todos los casos. Y debajo de todo los documentos del divorcio, ya firmados por mí con el nombre de Dolores Fuentesilla Ramos como letrada en el encabezado. La mesa quedó cubierta de papel, organizado, fechado, numerado. El expediente de 42 días de trabajo silencioso, desplegado en el espacio de 2 metros cuadrados entre los dos. Beatriz tardó varios segundos en hablar. Cuando lo hizo, eligió la negación como primer movimiento, el más predecible y el más corto de todos. «Rodrigo, esto tiene una explicación. Si me dejas hablar, te estoy dejando hablar». Héctor Hizo una pausa. Fue algo que se fue de las manos. No estaba planeado. Yo nunca quise que llegara a esto. Le dejé terminar. Luego señalé los extractos. 24 meses de movimientos sostenidos desde la cuenta de la Reforma. 43.200 euros. 5 ciudades distintas. 21 restaurantes. Levanté la vista hacia ella. Las cosas que se van de las manos no tienen logística de 2 años, Beatriz. Ahí llegó la rabia. Llegó rápido, con esa energía repentina que aparece cuando la negación no funciona y el siguiente recurso disponible es la ofensiva. ¿Y tú qué has sido estos años? ¿Sabes cuántas noches he cenado sola porque tenías un informe? ¿Sabes cuántas veces te he hablado y no estabas? La voz se le tensó. No me vengas ahora con los números como si esto fuera una de tus pericias. Esto es un matrimonio. ¿O lo era? No aparté la mirada. Esperé a que terminara. Tienes razón en todo eso, dije cuando hubo silencio. Trabajé demasiado. Estuve demasiado tiempo con la cabeza en otro sitio.
Eso es verdad y no lo voy a discutir. Señalé los documentos. Pero ninguna de esas cosas justifica esto, y los dos lo sabemos. El siguiente movimiento fue el llanto. No lo digo con crueldad, era genuino, o al menos parcialmente genuino, de esa clase de llanto que surge cuando alguien se enfrenta simultáneamente a la derrota y al coste real de lo que ha hecho. Las manos sobre la cara, los hombros encogidos, el bolso resbalando al suelo desde el regazo sin que lo recogiera. Me quedé sentado, no me levanté, no extendí la mano. Hubo un tiempo en que haberla visto llorar así habría reorganizado todo lo demás a su alrededor. Ese tiempo había existido, ya no existía. Cuando el llanto se espació, vino la negociación, el último recurso. Podemos ir a terapia, podemos hablar esto con alguien. Rodrigo, 27 años, no se tiran así. 27 años. Son 27 años, 3 meses y 14 días, dije. Y tienes razón en que no se tiran. Por eso he tardado 6 semanas en tener todo en orden antes de sentarme aquí. Empujé los documentos del divorcio hacia ella. Dolores Fuentesilla lleva el proceso por mi parte. Su teléfono está en el encabezado. Todo lo relativo a la liquidación patrimonial, incluyendo la reintegración de los 43.200 euros, lo gestionará ella. Si tienes abogado propio, que lo contacte directamente. Beatriz miró los papeles sin tocarlos. Luego me miró a mí con una expresión que no era ya rabia ni llanto. Era algo más difícil de nombrar. Una especie de reconocimiento tardío, de comprender que la persona que tenía enfrente no era la que había calculado que encontraría cuando llegara este momento. ¿Cuándo lo supiste? El 3 de enero. Procesó eso. 6 semanas compartiendo desayunos, conversaciones, el espacio del apartamento, la misma cama, mientras el expediente crecía en el cajón del estudio. Y en ningún momento ibas a... No. Se quedó callada. Me levanté, recogí la carpeta dejando sobre la mesa únicamente los documentos del divorcio y me fui al estudio. Cerré la puerta sin fuerza. Me senté en el sillón y puse los codos en el escritorio y la frente sobre los nudillos cerrados, en el mismo gesto de las noches más largas de las últimas semanas, y me quedé así varios minutos sin moverme. Desde el salón no llegó ningún sonido durante un tiempo largo. Luego escuché el bolso recogerse del suelo, los pasos, la puerta de la entrada cerrándose con un clic seco y definitivo, y el silencio completo del apartamento, que era un silencio distinto a todos los anteriores. Era el silencio de una casa que ya solo tenía un habitante. El proceso de divorcio tardó 4 meses y 17 días en quedar visto para sentencia. No fue un procedimiento tranquilo, pero tampoco fue el caos que algunos divorcios contenciosos generan cuando ninguna de las partes tiene la documentación suficiente para sostener su posición. Beatriz contrató a un abogado, Ignacio Ferradas Valls, según me informó Dolores, que durante las primeras semanas intentó construir una línea de defensa basada en la contribución económica de Beatriz al hogar a lo largo del matrimonio y en la supuesta falta de pruebas concluyentes sobre el destino de los fondos extraídos. Dolores desarmó ese argumento en la primera vista, con los extractos certificados, los justificantes hoteleros y el informe pericial que yo mismo había elaborado sobre los patrones de gasto. No como perito de parte, que habría generado un conflicto procesal, sino como documento de análisis que Dolores presentó como fundamento de la reclamación patrimonial. La sentencia se dictó el 3 de julio de 2024. El matrimonio quedó disuelto. La liquidación de la sociedad de gananciales reconoció la distracción de bienes acreditada y ordenó la reintegración al patrimonio común, a efectos de su reparto equitativo, de 43.200 euros. En la práctica, dado el valor de los bienes gananciales y la forma en que Dolores había estructurado la reclamación, el resultado neto para mí fue la recuperación íntegra de esa cifra más la adjudicación del apartamento de Madrid previo pago a Beatriz de la compensación correspondiente a su mitad del valor actual. Beatriz se fue al apartamento de su hermana Consuelo en Alcalá de Henares.
Héctor Balmaceda, según lo poco que llegó a mis oídos a través de Aurelio, no apareció en ningún momento del proceso ni después de él. Yo me quedé en el apartamento de siempre. La cocina y el cuarto de baño siguen igual que en 2021. No los he reformado, no por falta de dinero. El dinero está devuelto por sentencia judicial con la frialdad exacta de los números que nunca mienten. No los he reformado porque durante los primeros meses después de julio no tuve ninguna energía para gestionar presupuestos y visitas de albañiles, y luego, con el tiempo, descubrí que mirar esos azulejos viejos y esa encimera desportillada me recordaba algo que necesitaba no olvidar, que el precio de no mirar lo que tienes delante no siempre lo paga una cuenta bancaria. A veces lo pagas con algo que no devuelve ningún tribunal. Con Marcos hablé el 22 de febrero de 2024, 10 días después del confronto con Beatriz. Le pedí que viniera al apartamento. Llegó a las 7 de la tarde con esa expresión que tienen las personas que saben lo que se van a encontrar y han decidido presentarse de todas formas. Una mezcla de tensión contenida y algo parecido al alivio de que el momento llegue de una vez. Me senté frente a él en el salón, sin la carpeta sobre la mesa, porque Marcos no necesitaba documentos. Él sabía exactamente lo que había hecho. Le hablé durante menos de 10 minutos. Le dije que tenía los mensajes, que los había leído íntegros, que entendía que era mayor de edad y que sus decisiones le pertenecían por completo, igual que sus consecuencias, que no iba a insultarlo ni a reprocharle nada en voz alta, porque los reproches son para quien todavía no ha entendido lo que hizo, y yo no sabía si era su caso. Le dije que lo que había ocurrido entre su madre y yo era asunto de adultos que se habían fallado mutuamente de formas distintas, y que él habría podido mantenerse al margen de todo eso sin ningún esfuerzo. Y luego le dije lo único que importaba. Eres mi hijo. Eso no cambia, pero lo que eres para mí ha cambiado, y sería deshonesto pretender que no. No voy a desaparecer de tu vida, pero tampoco voy a estar en ella de la misma forma. El apoyo que he dado hasta ahora, el dinero, las llamadas, estar disponible para lo que necesitaras, eso se acabó. No como castigo, como consecuencia. Marcos estuvo un momento en silencio con los codos en las rodillas, mirando el suelo. Luego dijo: «Debería haberte dicho algo». «Sí, lo sé». Eso fue todo. No hubo llanto, ni defensa elaborada, ni petición de perdón estructurada. Solo ese reconocimiento escueto, tarde, que no reparaba nada pero que al menos era honesto. Se levantó a los pocos minutos. En la puerta se giró. «Podemos…» empezó y no terminó la frase. «Algún día», le dije. «Todavía no». Cerré la puerta y me quedé en el pasillo en silencio. Tengo 53 años. He pasado 3 décadas rastreando fraudes en los números de personas que no conocía. Sé exactamente cómo se ve una estructura fraudulenta cuando está bien construida. Los movimientos irregulares, los patrones disfrazados de normalidad, los huecos que solo se vuelven visibles cuando uno deja de mirar el conjunto y empieza a examinar cada línea por separado. Lo que no sabía hasta este año es que la pericia que uno aplica a los expedientes ajenos no funciona de la misma manera cuando el expediente es propio. No porque los instrumentos fallen, los instrumentos son los mismos, sino porque entre el analista y el objeto de análisis hay algo que no existe en ninguna pericia profesional: décadas de vida compartida que el cerebro interpreta como garantía de lo que los números no confirman. Ese es el error que cometí. No la distancia en el trabajo, aunque eso también fue real. El error fue creer que los años acumulados eran evidencia de algo sólido, cuando los años son solo años, tiempo que puede llenarse con cualquier cosa, incluidas las mentiras más elaboradas que uno haya visto nunca. Hay algo que quisiera decirle a cualquier persona que lleve mucho tiempo confiando sin verificar. La confianza no es ciega por naturaleza, se vuelve ciega por costumbre. Y la costumbre es el único enemigo al que nadie le presta suficiente atención, porque lleva tanto tiempo en casa que ya no lo reconocemos como extraño. Aurelio y yo quedamos a cenar el último viernes de agosto en un restaurante de la calle Cava Baja que conocemos desde los años de carrera.
Pedimos lo de siempre, hablamos de trabajo, de los hijos de él, de una exposición en el Reina Sofía que los dos queríamos ver desde hacía meses. En algún momento de la noche, sin que ninguno de los dos lo hubiera planificado, Aurelio dijo: «¿Estás bien, Rodrigo?» «De verdad». Lo pensé un momento antes de responder. «Estoy en orden», le dije. «No es lo mismo que bien, pero es suficiente para empezar». Asintió. Levantó la copa. Yo levanté la mía. No dijimos nada más sobre el tema en toda la noche. De camino a casa, conduciendo por Madrid a las 11:30 de un viernes de agosto, con las ventanas bajadas y el calor seco de la ciudad metiéndose por el coche, pasé por delante de una ferretería con un cartel en el escaparate: «Materiales para reforma. Presupuesto sin compromiso». Me reí solo, en voz baja, por primera vez en mucho tiempo. No fue una risa de alivio ni de satisfacción. Fue la risa específica de quien reconoce la ironía de las cosas pequeñas cuando las cosas grandes ya están resueltas. En casa, antes de acostarme, pasé por el pasillo y me detuve un momento frente al mueble de la entrada. La regleta de la pared donde el tablet había estado enchufado aquella noche del 1 de enero. Apagado, con el cable ordenado, completamente inocente a los ojos de un hombre que llegaba de brindar solo y no sabía todavía lo que tenía delante. Lo quité todo. La regleta, el cable, el mueble entero. Lo puse en el trastero al día siguiente. En su lugar puse una silla pequeña que había en el estudio y que nunca usaba. El pasillo quedó diferente, más despejado, más limpio. A veces eso es lo único que se puede hacer con los sitios donde ocurrieron las cosas: quitarles los objetos que las recuerdan y ver qué queda cuando ya no hay nada que reconocer. Lo que quedó fue el pasillo, solo el pasillo, y eso, descubrí, era suficiente. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.